Sí, me gustaría contar una historia bonita, pero esta historia no va a ser bonita. Va a ser más bien, porque siempre se habla como de las cosas que se consiguen, ¿no? Esta historia es una historia de un error, básicamente. Y poco se habla de los errores, pero es la base de lo que estoy construyendo hoy, que yo creo que es importante, y creo que es importante hablar también de las cosas que van mal y por qué van mal, ¿no? Yo empecé a invertir porque me leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, era como en el 2000, no sé, 2005, 2006. Así que yo tenía claro que teníamos que comprar una vivienda para alquilar. El trabajo, mientras yo vivía en Puerto Rico, me salió un proyecto en Italia. Como yo hablo italiano, mi familia y parte de mi familia en el norte de Italia, pues yo me fui. Y mientras estaba en Italia hice un evento que es con Alfio Bardola. Alfio Bardola llegó en el año creo que 2018 o 2019 aquí a España. Yo fui a un evento en el 2006 o 2007, no recuerdo, que son 2 días de evento, donde él te decía cómo comprar, todas las posibilidades que había en ese momento en Italia. Y cuando sales de esos eventos, sales súper motivado. Y yo llegué a la casa y dije, este es el momento, hay que comprar un piso en Puerto Rico porque yo estaba afuera, entonces decía, bueno, lo alquilo. Eh, y porque además para ese momento ya sabía que yo no iba a volver a Puerto Rico. Mi idea era simplemente estar unos meses en Italia y volver a Puerto Rico, pero ya para ese momento sabía que por lo menos iba a estar un año más fuera. Entonces dije, bueno, es el momento de comprarlo. Y en ese momento se lo dije a mi ex, que estaba en Puerto Rico, y él buscó el piso, casualmente en donde vivíamos, vivíamos nosotros, ¿no? Y ese fue el primer piso. Fue un piso que fue con una hipoteca al 100%. Y era un piso dentro de Puerto Rico, es un piso barato, ¿no? Estaba en una zona que es una zona, la llamaban, yo no sé si todavía se llama así, la Milla de Oro. La Milla de Oro porque estaban todos los bancos en esa zona, que se llama Torrey. Y claro, Torrey era cara, tenía muchas urbanizaciones caras, pero justamente ese edificio, por algún motivo, era más barato que los demás. Y entonces por eso lo pudimos comprar. Con la idea de alquilarlo. Entonces ahí es el primer aprendizaje que a los años entendí, porque en ese momento no, yo lo compré diciendo, bueno, mientras no estoy, lo alquilo. Cuando llegue, vivo aquí. Pero si no se alquila así, se alquila por corporativo. Y si no, Puerto Rico es una isla, esto se alquila alquiler vacacional. Error, error. Las viviendas se tienen que comprar eh, según la estrategia de lo que vayas a hacer. No es lo mismo una vivienda para vivir tú, no tiene las mismas características, tú pides unas cosas que para alquilar por habitación, que para alquilar corporativo. El primer año o la primera fase de ese alquiler fue corporativo. ¿Y qué pasó? La gente se fue porque eran 3 habitaciones y un baño para compañeros de trabajo que tenían que salir a la misma hora, que tenían que ir a la misma oficina y estaban compartiendo un baño. Entonces, claro, eventualmente se fueron. Yo con mi mente venezolana decía, bueno, es Puerto Rico. Efectivamente vivíamos a 10 minutos de la playa. Y yo dije, bueno, a las malas, malas, alquiler vacacional. Pero no es así. La gente que se va de vacaciones a Puerto Rico se va de vacaciones en 2 áreas específicas, que son áreas que están enfrente de la playa, que no necesitan ni coche, caminas y ya estás en la playa. Entonces, ese piso lo compré con un montón de ideas en la cabeza que al final no funciona. Comprar pisos así para alquilar no funciona. Y ese es el primer error que cometí. Bueno, es el primer error y también el primer aprendizaje. Y aquí hemos tenido mucha gente que alquila en distintas modalidades, ¿no? Como dices tú, vacacional, o para Airbnb, o para empresas incluso, cuando estuvo Inma. Claro, había cosas que son distintas, como nos comentaba Inma, yo recuerdo que Inma decía, no, 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 el salón no lo quitamos porque como son compañeros de trabajo, pues ellos quieren estar juntos, ¿no? Porque lo hace para empresas. Pero claro, cuando tú lo alquilas por habitaciones, lo que quieres es quitar el salón
porque necesitas una habitación más. Pero cuando tú lo haces en Airbnb, lo que quieres es una reforma que quede el piso súper bonito, porque al final es lo que llama, ¿no? Las fotografías. Y cuando es para larga estancia, pues te da un poco más igual. Entonces, yo creo que sí, es un error que cometiste por no saber, pero también eso te ha llevado luego, que hablaremos más adelante, de en tus siguientes inversiones ya no cometer esos errores y hacer las cosas bien. Ese piso de ahí de Puerto Rico, ¿cuánto tiempo lo tuviste? ¿Lo vendiste o qué hiciste con él al final? Mira, yo ese piso lo tuve 10 años. Yo me aferré a ese piso básicamente porque hay otra... O sea, los números no daban porque esta es la siguiente, o sea, digamos el siguiente error o el siguiente aprendizaje es cuando, o sea, calzar la estrategia que tengas con lo que quieras lograr, ¿no? Yo pensaba cuando compré ese piso, yo decía, bueno, Robert Kiyosaki dice una deuda buena, esto es una deuda buena porque es una hipoteca, que te lo pague otro, me lo pagaba otro. Claro, pero yo no calculaba que cuando ese piso al final se alquiló era un chico, una familia, no recuerdo, el precio del alquiler era la mitad de la hipoteca. Entonces yo estaba perdiendo, yo tenía cash flow negativo, tenía solamente la mitad de la hipoteca. Por encima de eso había que pagar el condominio, que es la comunidad, y luego los seguros, y luego los gastos, lo que viene a ser la gestión de un piso. Claro, yo decía, pero no importa, porque en vez de pagar, imagínate tú que en aquel entonces eran, no sé, $1,500 de hipoteca, pongo 600, todavía me vale la pena. Lo que yo no terminaba de entender es que yo tenía un cash flow negativo todos los meses. Yo decía, en 20 años voy a tener un piso, en 20 años voy a tener un piso, no importa, estoy pagando 600 en vez de los 1,500 y todas esas cosas que tú te dices para autoconvencerte. No, pero yo lo creía de verdad. Ese piso decía, bueno, cuando yo tenga 50 años yo voy a tener un piso. Y luego te das cuenta que en mi caso, porque hay gente que esa estrategia, o sea, crear patrimonio así, hay gente que le funciona. Esa no es mi estrategia. ¿Por qué? Porque pierdes dinero todos los meses. Mi estrategia entendí con los años que es cash flow positivo. O sea, de verdad que me entre dinero, que sean 100 euros, que sean 50, que sean 200, pero que se paguen todos los gastos y que me quede algo para mí. Eso es una cosa muy importante que aprendí que en ese momento no sabía. También esto es un poco el tema este de el coste hundido, ¿no? Cuando has hecho una inversión y te aferras a ella porque ya es que, entre comillas, tirado 10.000 euros, no, Sí. No te le quieres deshacer porque dices, no, hombre, es que me está dando negativo ya, pero es que mira todo lo que he pagado, no la voy a vender o no la voy a hacer el famoso coste hundido que también pasa con las relaciones, ¿no? Llevas 10 años con una persona, ya bueno, pero no vamos a tirar todo porque estemos ahora un poco mal, y es como que te aferras a algo que sabes que al final no es bueno, ¿no? A ti no te salen los números, estás palmando dinero todos los meses y aún así dices, bueno, ya, pero en el futuro, o sea, te autoconvences tú de algo que no es verdad. Yo me aferré a ese piso como una tabla de salvación. Y, y lo dices bien porque yo vivía una situación que para invertir también hay que tener un estado mental, como tener las cosas claras. Cuando vives en un torbellino, cuando vives en el ojo de un huracán, y así vivía yo, en el ojo de un huracán, yo decía, o sea, yo me aferré a ese piso. Y yo me acuerdo justamente estar en una clase, porque yo después hice aquí un MBA y estaba en la clase de coste y hablaban del coste hundido y yo decía, el piso de Puerto Rico, ese es un coste hundido. Aún ahí, es que yo recuerdo en el aula con el profesor y yo así, pensando en el coste hundido del piso, yo decía, pero aún así, aún habiendo entendido ya en ese momento, sabiendo, teniendo los conceptos claros, yo decía, pero es que no lo puedo vender. Porque en 20 años, bueno, ya en ese momento eran 10 años, voy a tener un piso y no tengo nada. Porque el tema es que yo en ese momento estaba casada y yo sentía que yo no progresaba económicamente de ninguna forma. Y también tenía, no sé si ya tenía 8 o 9 años de relación y yo decía, es que yo lo único que tengo es el piso de Puerto Rico. Y me aferré a una idea. Yo creo que el siguiente aprendizaje es que hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar. Con las inversiones es mucho más fácil porque lo ves, o sea, son números, pero
a veces, teniendo los números claros, estando en rojo, con alerta, súper en negrita, pero así súper en rojo, no quieres soltarlo, porque la situación, o sea, supone romper con cosas por las que has estado trabajando mucho tiempo. No, y supone decirte a ti mismo, he fracasado, ¿no? Sí. O sea, esto que creía que era así, me he demostrado a mí mismo que no es así. Y hay muchas veces que tú eres no, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, no quieres ver que te has equivocado o te aferras a, no, esto no puede ser así. Y sabes que tienes cash flow negativo, que no sé qué, que no sé cuántos, y aún así tú sigues ahí y viendo el coste hundido en el MBA y tú sigues ahí diciendo... Sí, yo decía, es que era impresionante, yo lo veía, yo lo tenía claro, yo decía, ¡ah! Y además mi ex me decía, hay que vender este piso, y yo decía, no, o sea, no, ya había visto lo del coste hundido, ya sabía, yo decía, no se puede vender porque en 10 años tendré piso. Y ahí, o sea, eso que te dicen a veces de vivir el momento presente, ¿no? Yo en ese momento no tenía dinero, o sea, estaba en menos, pero en 10 años voy a tener. Y eso es algo como que hay que saber calibrar o aprender a calibrar. Yo no sé si es la falta de experiencia, si son los años, pero yo decía, no te preocupes, en 10 años, en 20 años, cuando tenga 50, o sea, y la vida es hoy. Y en ese momento me estaba desangrando económicamente.